Jóvenes, vamos a explicar lo que corresponde a las funciones básicas. Habíamos trabajado hasta el momento solamente con fórmulas y las fórmulas eran cálculos que yo realizaba sobre celdas aplicando operadores aritméticos. Una función es una fórmula preescrita que me va a permitir poder obtener resultados de una manera mucho más eficiente y con algunas correcciones de errores. La fórmula para sumar va a ser la suma de cada uno de estos elementos y el resultado va a ser 171. Sin embargo, si yo me voy acá a fórmulas y marco autosuma, automáticamente, como vimos en clases, es igual suma y el rango de elementos. Cuando yo marco el rango de arriba a abajo, él va a indicar la celda de inicio y la celda de término con 2 puntos. Si yo marco el primero y el último, va a indicar punto y coma, indicando que solamente la primera y la última celda. Si yo doy acá un Enter, voy a tener exactamente el mismo valor, pero si yo digo que la sección 18 se encuentra cerrada, lo que va a pasar es que la fórmula se cae. La fórmula no es capaz de detectar que hay texto, por lo tanto, intenta sumarlo y se cae. La función, por el contrario, lo que hace es capaz de sumar solo valores numéricos y cuando se encuentra con un valor de texto, lo omite. Vamos a insertar aquí el mini gráfico. Vamos a hacer clic en insertar. Acá tengo los mini gráficos y vamos a tomar ese mini gráfico que me va a mostrar este rango. Aquí vamos a marcar los valores que quiero graficar y aquí le voy a indicar que quiero que me destaque el punto alto. Luego lo que hicimos fue marcar el rango acá. Nos fuimos a insertar. Podemos tomar un gráfico recomendado o tomamos el gráfico 3D. Dentro del gráfico 3D tomamos ese tipo de gráfico y lo vamos a dibujar acá, lo vamos a acomodar. Cuando pincho el gráfico en el signo más, le dije etiqueta de datos y en la etiqueta de datos le indiqué acá, vamos a moverlo un poquitito para que se logre visualizar. Ahí, etiqueta de datos y etiqueta de datos le dije llamada de datos. Bien, ahí puedo tomar algunos de estos elementos. Recuerden que aquí yo puedo colocar un título si es que quiero, agrego el título y puedo dedicar en realidad cantidad de alumnos por curso. Bien, estos elementos los puedo tomar, los puedo arrastrar hacia el lado y ahí puedo ir quedando con este gráfico de esta manera. La siguiente función era promedio. Cuando nosotros lo hacíamos mediante fórmula, sumábamos cada uno de los elementos y esto lo dividíamos por la cantidad de elementos. La función promedio, recuerden que yo puedo escribir acá promedio, me puedo mover con las flechas de dirección, voy a presionar el Tab y voy a marcar el rango. Y hace exactamente lo mismo. Recuerden que si yo coloco una letra, la fórmula se cae. Y si borro un valor, lo que va a hacer él es que va a dividir por la cantidad real. La función está dividiendo en 6, la fórmula sigue dividiendo en 7. Vamos a ubicarnos acá. Vamos a hacer clic en insertar. Vamos a indicar acá el gráfico o el mini gráfico. Que ahora voy a tomar ese mini gráfico. Y también indico a lo mejor acá el punto más bajo. Vamos a marcar. Vamos a hacer clic en insertar. Vamos a tomar quizás un gráfico de esta manera. O a lo mejor cambiamos el tipo de gráfico e indicamos un gráfico de columnas. Lo vamos a ajustar. Vamos a cambiar el estilo y en la etiqueta de datos. Vamos a ver a movernos hacia el lado para que se alcance a ver. Acá le vamos a indicar, por ejemplo, en etiqueta de datos, le vamos a dar los valores.
Y acá le podemos indicar, por ejemplo, el centro, o en el extremo interior, extremo superior, etc. Bien. Función, hasta el momento, suma, que suma la cantidad de elementos, función promedio. Y ahora vamos con las funciones mínimo y máximo. Recuerden que las funciones parten con una palabra que hace referencia a una función y tiene argumentos. Aquí, ahora, ¿por qué me indicaba promedio? Que también me pasó en la sesión. Es porque en fórmulas, administrador de nombres, hay un rango que se llama promedio. Este rango que está acá, yo le había puesto promedio ahí arriba, como lo vimos en clase anterior. Lo acabo de eliminar, entonces ahora voy a escribir promedio. Voy a marcar el rango y ahí tengo el promedio. Recuerden que cuando tengo solo una función, puedo cerrar paréntesis o darle un enter. Es recomendable siempre trabajar con el cierre paréntesis, porque cuando trabajemos con más de una función, es posible que si no lo colocamos, el asistente no sea capaz de reconocer en qué parte puede ir y me va a arrojar un error. Entonces ahí tengo la función de máximo, mínimo, suma y promedio. La función contará es capaz de contar celdas alfanuméricas, por lo tanto, cuenta celdas no vacías. Yo le digo acá contará y marco el rango, le doy un enter, él me va a decir que son 6. Si aquí yo coloco un 1, lo cuenta. Si yo le marco un espacio, también lo cuenta. Si la celda está vacía, no la va a contar, pero va a contar tanto número como texto. La función contar lo que hace es contar solamente valores numéricos. Por lo tanto, si yo le digo acá contar y marco el rango de arriba a abajo, cierro paréntesis, él me va a indicar que hay 3 valores. Si yo coloco acá, por ejemplo, un 5.5, me sigue contando 3 porque se lo está tomando como texto. Si yo coloco un espacio, no lo va a contar, solo valores numéricos. Y el contar punto blanco lo que hace es de este rango contar celdas vacías. Tengo 2. Si aquí eventualmente yo coloco un espacio, no lo va a considerar porque es un carácter y por ende existe. Bien, acá la función tenía algunos caracteres que yo podía colocar, borrar, etc. Función extrae, derecha, izquierda, mayúscula y minúscula son funciones de texto. La función extrae va a permitir sacar valores desde la parte central de una cadena de texto. La función derecha va a sacar valores desde la parte final de la cadena de texto y la función izquierda lo va a hacer desde el comienzo. Por ejemplo, acá el dígito verificador es el número 5. Los últimos 3 dígitos es 377 y los primeros 2 son el número 11. Entonces aquí, para el dígito verificador, la función que voy a utilizar es la función derecha. Entonces, coloco derecha, recuerden que me puedo mover con las flechas de dirección, presiono el Tab y me dice cuál es el texto. El texto es ese. Cada vez que aparezcan paréntesis de corchete, significa que estos argumentos son opcionales. Si yo no coloco nada, él asume que voy a sacar un solo carácter. Los últimos 3 dígitos sería extrae. El extrae me pregunta cuál es la posición o el texto, es la celda A63. Después me indica acá abajo cuál es la posición inicial. Yo empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 3, 6, 7, 8. Posición 8 está el primer 3. Recuerden que los argumentos se separan con punto y coma y voy a sacar 3 caracteres. Finalmente, los primeros 2 serían con la función izquierda. Igualmente lo podría hacer con un extrae, pero es más eficiente trabajar con la función izquierda y aquí, como quiero más de un carácter, le digo que quiero 2 caracteres. Funciones de texto mayúscula, minúscula y non propio. En Word y en PowerPoint tengo la tecla de Shift F3 para pasar de mayúscula a minúscula. Acá no existe, tengo la función mayúscula, tengo la función minúscula y tengo la función non propio. Estos elementos van a permitir formatear las cadenas de texto. Concatenar permite unir elementos. Entonces puedo utilizar concat o concatenar
y puedo concatenar, por ejemplo, unir el apellido y el nombre. Coloco esta celda, comillas, espacio comillas. Recuerden que las cadenas de texto en Excel van siempre entre comillas, entonces aquí para que no me quede escritura en carro, lo que hago es colocar un espacio y vamos a colocar después el nombre. Recuerden que puedo utilizar también el i, el carácter i que me permite concatenar. Si yo quisiera acá concatenar nombre y apellido, en vez de colocar la función concat, yo podría decir que voy a concatenar el nombre, coloco el i, comillas, espacio comillas, y el apellido. Tengo cualquiera de esas dos opciones. Y para colocar la inicial del nombre y el apellido completo, puedo utilizar también el concat o si quiero el i. Entonces, ¿qué quiero concatenar? La izquierda del nombre. Podemos colocar un espacio, un punto, vamos a dejar un espacio, y el apellido. Entonces, si nos fijamos, tengo la función concatenar, que tiene este paréntesis que abre aquí y cierra acá, y tengo la función izquierda con un solo argumento que abre y cierra acá y un espacio. Entonces, eso va a quedar de esa manera. Texto en columnas. Si quiero pasar el texto en columnas, existen dos opciones. Una de ellas es que yo vaya a datos, en datos marque texto columnas, y aquí le puedo indicar que quiero utilizar el espacio como separador. Hago clic en siguiente, si marco el mismo destino lo va a reemplazar. Si lo dejo, por ejemplo, en esta celda que está acá al lado y le digo finalizar, va a dejar ahí nombre y apellido. Si yo quiero, por ejemplo, traer acá el nombre y el apellido al lado, y esto lo quiero realizar mediante funciones, voy a trabajar, por ejemplo, con la función para sacar el nombre con la función izquierda. La función izquierda me va a decir acá, en este caso, ¿dónde está el valor? Está acá. ¿Hasta dónde llega? Carlos va a llegar hasta el número 6. Cierro paréntesis y va a traer Carlos. El problema va a suceder que cuando yo copie esto, me va a traer solamente 6 caracteres. Entonces lo que yo tengo que hacer acá es encontrar el espacio. Yo utilizo la función encontrar y le digo que de esta cadena de texto, quiero encontrar el texto buscado que quiero encontrar, es el espacio dentro de esa cadena. Y él me dice que se encuentra en la posición 7. Efectivamente yo saqué hasta el 6, porque en el 7 estaba el espacio. Entonces, yo lo que voy a decir acá es borrar esto, y aquí le voy a decir encontrar. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Necesito encontrar el espacio dentro de esta cadena de texto, y una vez que lo encuentra, le voy a pedir que se devuelva 1, porque recuerden que él va a encontrar la posición, el espacio en el 7, pero el nombre Carlos llega hasta el número 6. Entonces cierro acá, le doy un Enter y ahí es capaz de traer cada uno de los nombres. Para el apellido, la función debiese ser extrae. Y extrae de este texto la posición inicial, dijimos que era la posición 7, donde estaba el espacio, entonces debiese ser la posición 8. ¿Y cuántos caracteres necesito? Necesito 7 caracteres. Copio y tengo la torre, pero solamente en este caso, porque cuando copio no va a determinar el espacio. Entonces lo que tengo que hacer yo aquí es borrar eso. Entonces lo que vamos a decir acá es que vamos a encontrar el espacio. ¿Por qué necesito encontrar el espacio? Porque es el que me separa el nombre y el apellido. Una vez que encuentro el espacio que está dentro de esa cadena de texto, le voy a decir que se desplace 1. Porque el espacio está en el 7, pero el apellido parte en el número 8. Y lo que vamos a hacer es traer el largo completo de la cadena de texto, de tal manera que no quede con valores por encontrar. Entonces, cierro el último paréntesis, revisamos. El extrae se abre acá y se cierra acá. Este encontrar se abre acá y se cierra acá. Y este largo se abre aquí y se cierra acá. Entonces vamos a dar un Enter y ahí tengo la posibilidad de automáticamente, si yo coloco mi nombre, que pueda encontrar tanto el nombre como el apellido. Bien, el resto de los ejercicios los vamos a resolver en la clase, así que
es importante que los puedan revisar, pero los veremos posteriormente. Que estén muy bien.